Muchas gracias, profesora Tanaka. Muy buenos días a todos. Es para mí realmente un honor y un placer disfrutar este simposio con mis colegas. Y quiero agradecer antes que nada a la profesora Miura por haber impulsado este proyecto que finalmente pues vamos a iniciar y estoy seguro que dará excelentes resultados. Voy a leer mi ponencia para este día y la he denominado María Elena Ota, la vigencia de su trabajo de investigación sobre los Nikkei. Más que una ponencia, estas palabras intentan mostrar de manera sucinta la vigencia y los aportes de trabajo de la profesora María Elena Ota Mishima. A su vez, nos serán útiles para introducir el Simposio Internacional Perspectiva de la Diáspora Nikkei, Japón, México y América, a quien en su honor decidimos dedicar. Pensamos que reunir a especialistas de diversos países para que discutan y problematicen los estudios de las comunidades japonesas en el mundo sería el mejor reconocimiento que le podíamos hacer a la trayectoria intelectual de la profesora Ota. ¿Quién, si no ella, abrió un campo para el estudio de la migración japonesa en México? Su propuesta y su enfoque sin duda siguen teniendo gran influencia no solo en los estudios de la comunidad japonesa asentada en nuestro país, sino han sido fuente inspiradora sobre la diáspora Nikkei en otros países. Nos preguntamos, ¿cómo ha sido posible esto a casi 3 décadas de haber salido a la luz la primera edición de su libro pionero, 7 migraciones japonesas en México, 1890-1978? Avancemos en responder a esta pregunta en 2 vertientes. La primera y más evidente se refiere a los hechos mismos. La vigencia de 7 migraciones se comprueba en los nuevos estudios que estudiantes e investigadores realizan hoy en día. No hay tesis o trabajo de investigación recientes sobre la comunidad japonesa en México que no tenga como sustento la propuesta y la información que María Elena Ota nos ha legado. Si esto ha sido posible, se debe a la solidez teórica y metodológica con que la profesora Ota abordó el estudio de las migraciones japonesas en su libro, lo que lo ha convertido en punto de referencia obligada para los que ahora nos dedicamos a estudiar los diversos aspectos de las comunidades japonesas. Su aportación y su enfoque tienen que ver con varios campos de las ciencias sociales. El primero es la perspectiva histórica con la que abordó las migraciones a México, lo que nos ha permitido conocer no solo la historia de la migración, como la historia del país, destacando algo fundamental que frecuentemente no es muy reconocido en México: el aporte de grupos extranjeros en la constitución de la nación. María Elena igualmente se planteó relacionar los flujos de migrantes con las características socioeconómicas de los mismos, como las actividades a las que se dirigieron, lo que dio base a su clasificación de las 7 oleadas o tipos de migrantes. Mostró entonces en qué sectores de la economía se insertaron los migrantes, permitiéndonos entender no solo el tipo de trabajadores que llegaron a nuestro país, sino las ramas específicas de la economía que atraían la migración. Para los estudiosos de la economía mexicana, el estudio de Ota aportó explicaciones sobre cómo se consolidaron las actividades industriales y en qué regiones del país lo hicieron. Por ejemplo, la zona pesquera en Baja California, el algodón en Mexicali o la caña de azúcar en el sureste. Otra beta metodológica que el estudio de María Elena Ota exploró es el referente a las distintas políticas que los estados impusieron
para atraer o repeler a los migrantes y cómo organizaban a su interés la migración misma. Desde estas múltiples perspectivas, entonces, 7 migraciones nos permite ubicar el fenómeno migratorio desde una complejidad multidimensional que engloba desde aspectos legales, económicos, hasta conflictos políticos que le dieron características especiales a la visión y al comportamiento de los propios migrantes y a los distintos fenómenos que las movilizaciones migratorias trajeron a México, en qué épocas y periodos y bajo qué circunstancias. Para desarrollar su estudio migratorio desde estas vertientes, María Elena Ota se apoyó en un cuidadoso y exhaustivo trabajo de archivo. Se dio a la tarea de revisar el registro personal de cada uno de los migrantes. Miles de fichas pasaron por sus manos que fueron revisadas en el registro de extranjeros y en el archivo de relaciones exteriores, con lo que pudo determinar con exactitud las características fundamentales de los migrantes, así como determinar de dónde venían y a qué lugares se dirigían, formando en los sitios de destino microcosmos que permiten ampliar los estudios regionales donde conviven los migrantes con los residentes. Al mismo tiempo, Ota se basó en los archivos que desde Japón reportaban los datos de los migrantes, realizando de esta manera un cruce de información que le permitió comprobar los datos de salida del mismo gobierno japonés como de llegadas por parte del gobierno mexicano, formando una base muy sólida que sigue siendo de gran utilidad para los interesados en el fenómeno migratorio desde amplias y complejas perspectivas. La otra gran aportación metodológica se refiere al trabajo de campo y a la serie de entrevistas que realizó con los propios inmigrantes. Los datos que obtuvo, junto con las fotos que le proporcionaron y que se integraron al trabajo de archivo, le dan al libro de María Elena un cierto tono emotivo, cercano al lector, al rescatar la historia de la migración, no como masa, no como datos fríos, sino migrantes de carne y hueso. Tal vez por esto el reconocimiento y el recuerdo que le siguen guardando los miles de migrantes que entrevistó y los descendientes de estos que tienen en un lugar especial del librero el estudio de 7 migraciones. En términos de exploración de fuentes y de archivos, fue muy importante el intento que realizó Ota para abrir la información que se concentraba en el Registro Nacional de Extranjeros, que se coronó con gran éxito al poderse utilizar por quien quisiera esa importante fuente que registra la entrada de extranjeros de distintas nacionalidades que han tenido como destino México. La otra fuente que intentó utilizar fue la de la Secretaría de Gobernación, acceso que desgraciadamente le fue negado, pero su olfato de investigadora intuía que los datos contenidos ahí serían de gran utilidad para tener una visión más completa de la comunidad japonesa en México. Con su esfuerzo, contribuyó a que hoy esos archivos estén abiertos a otros investigadores, lo que nos ha permitido registrar una etapa muy importante y fundamental de la historia de la diáspora Nikkei en nuestro país, la Segunda Guerra Mundial. Otro rasgo fundamental que tiene que ser resaltado en el trabajo de Ota se refiere a su generosidad como investigadora. Los archivos que revisó y que le sirvieron para escribir 7 migraciones y posteriormente, bajo su coordinación, Destino México,
un estudio de las migraciones asiáticas a México siglos XIX y XX, los organizó de manera sistemática, incluyendo todos los nombres de los migrantes japoneses con su número de registro como extranjeros, lo que facilita ahora no solo a los investigadores, sino a los descendientes de los mismos Nikkei acceder de manera muy sencilla a esa valiosa información y desentrañar así elementos fundamentales de sus propias raíces, así como de la historia sobre cómo se ha forjado este país y de qué manera la emigración ha contribuido en la construcción del mismo. Por último, no quiero dejar de resaltar el papel que jugó para coordinar e impulsar los estudios de las migraciones no solo japonesas a México, sino de otros países asiáticos. Igualmente se vinculó con investigadores para estudiar la migración japonesa en diversos países, por lo que llegó a formar parte del importante proyecto sobre las migraciones japonesas y la historia de los Nikkei, auspiciado por el Museo Nacional de Japoneses Americanos en la ciudad de Los Ángeles. Mediante este breve comentario, queremos dejar constancia del por qué los trabajos de la profesora Ota se convierten en un faro que ilumina el trabajo de muchos de nosotros. Discutirlo, revisarlo, ponerlo a prueba a la luz de nuevas evidencias y nuevas perspectivas de estudio es el objetivo principal de este simposio internacional. Hemos convocado y agradecemos de manera muy profunda el compromiso y el reto de todos los ponentes al compartir y discutir sus trabajos, sobre todo el aceptar sumarse a este esfuerzo colectivo de discusión y de intercambio con tan solo unos meses de preparación, teniendo que trabajar a marchas forzadas y obligados a cumplir al mismo tiempo las tareas cotidianas en sus centros de investigación y en sus universidades. Abordaremos a lo largo de estos días diversos enfoques metodológicos y teóricos a partir de 3 grandes apartados. El primero de ellos cubre la metodología de la investigación de la migración, que se tratará el día de hoy y mañana y que se ha dividido en 3 sesiones. La primera abordará las perspectivas históricas y demográficas, que contará con la participación de los profesores Amelia Morimoto de Perú y de Takehiro Misawa de Suda College. Se leerá la ponencia de Toshio Yanagida, que envió de Japón. Por la tarde se tratarán las perspectivas antropológicas, sociológicas, de género y etnicidad, y se contará con la participación de 3 especialistas que vienen de Estados Unidos: Len Hirabayashi, Keiko Yamanaka y Wesley Uenten. Junto con ellos, de Argentina, las profesoras Cecilia Onaja y Silvia Gómez. Finalmente, la tercera sesión abordará las perspectivas de la cultura y la comunicación, que contará con la participación de 2 especialistas japoneses, Shizue Tamura y Tetsuro Hatano. Igualmente de Japón se leerá la participación de Shuhei Hosokawa. En este mismo panel participará Len Hirabayashi nuevamente y Satomi Miura del Colegio de México. En la segunda parte del simposio se reunieron las ponencias relacionadas con el tema los estados y las comunidades de los Nikkei, donde participarán Amelia Morimoto y Sergio Hernández. De Japón presentarán su ponencia la profesora Ayumi Takenaka y el abogado Genichi Yamaguchi, además de Marcela Méndez del Colegio de México. Finalmente, la tercera parte debatirá el tema de cine y fotografía,
con la presentación de películas documentales de los directores Sachiko Utseta, Tetsuro Hatano y Shinpei Takeda. Los mismos cerrarán el simposio con una mesa debate sobre las películas documentales y la visión sobre los Nikkei. Las propuestas y las discusiones que surgirán de este simposio, sin duda, será el mejor homenaje que le podemos hacer a la profesora Marilena Ota Mishima. Muchas gracias.